Un vagabundo devolvió una cartera llena de dinero. Lo que recibió a cambio fue un disparo. Javier se tambaleó hacia el callejón, sujetándose el abdomen, mientras el dolor lo paralizaba momentáneamente. Miró hacia atrás y vio al hombre que le había disparado correr hacia un coche negro que arrancó a toda velocidad. Javier, con el rostro contraído de dolor, se dejó caer contra la pared sucia y húmeda, sintiendo cómo la sangre se escurría entre sus dedos. La noche en la ciudad de Monterrey estaba lejos de ser tranquila, pero esto era un nivel de peligro que nunca había anticipado. Todo había comenzado unas horas antes, cuando Javier, un hombre sin hogar que había caído en desgracia años atrás, encontró una cartera tirada en la calle. No era raro encontrar objetos perdidos en las bulliciosas calles del centro, pero esta cartera era diferente. Estaba llena de billetes de alta denominación. Podría haber sido la solución a sus problemas, pero Javier tenía un código de honor que no le permitía tomar lo que no era suyo. Decidió devolver la cartera, utilizando la identificación en su interior para encontrar a su dueño. Se dirigió a un edificio de oficinas de lujo, siguiendo la dirección que había en una tarjeta de presentación. Al llegar, fue recibido por un hombre bien vestido que, tras confirmar que la cartera era suya, le ofreció una recompensa. Sin embargo, Javier nunca vio el dinero. En lugar de eso, sintió el impacto del disparo que ahora lo mantenía luchando por su vida. Con cada paso, Javier sentía que la vida se le escapaba. Necesitaba ayuda, y rápido. En medio de su desesperación, vio a un hombre acercarse por el callejón. Era Pedro, otro vagabundo que conocía desde hacía tiempo. Pedro, alarmado al ver a Javier herido, lo ayudó a levantarse y lo llevó a un lugar seguro, un refugio improvisado que habían construido debajo de un puente. Pedro no perdió tiempo. Utilizando su viejo teléfono móvil, llamó a Laura, una doctora que trabajaba en un hospital cercano y que ocasionalmente ayudaba a los indigentes de la zona. Laura llegó rápidamente, con su maletín médico en mano. Examinó la herida de Javier y, tras estabilizarlo, lo convenció de que debía ir al hospital. En el hospital, Javier fue llevado de inmediato a cirugía. La bala había causado daños internos significativos y los médicos lucharon por salvarle la vida. Durante las horas siguientes, Pedro esperó ansiosamente en la sala de espera, sucio y cansado, pero decidido a no abandonar a su amigo. Laura se quedó con él, proporcionándole actualizaciones constantes sobre el estado de Javier. Finalmente, después de lo que parecieron eternidades, un cirujano salió a informarles. Javier había sobrevivido a la operación, pero aún no estaba fuera de peligro. Las próximas 48 horas serían críticas. En el hospital, mientras Javier se recuperaba, la policía comenzó a investigar. La historia del vagabundo que devolvió una cartera y recibió un disparo a cambio llamó la atención de los medios. El detective Ramírez fue asignado al caso. Era un hombre con una reputación de ser implacable y muy eficiente. Ramírez se presentó en el hospital para entrevistar a Javier. La presencia del detective, con su porte serio y mirada incisiva, hizo que Pedro se sintiera incómodo, pero Laura le aseguró que estaban ahí para ayudar. Javier, aún débil, relató su historia a Ramírez, quien no tardó en encontrar inconsistencias en el relato del hombre bien vestido. La investigación reveló que la cartera pertenecía a un tal Mauricio Arriaga, un empresario conocido, pero el hombre que disparó no parecía ser él. Ramírez comenzó a sospechar que algo más oscuro estaba en juego. La investigación de Ramírez lo llevó a descubrir que Arriaga estaba involucrado en actividades ilícitas. El hombre que disparó a Javier, identificado como Carlos Medina, era un sicario conocido. La conexión entre Arriaga y Medina comenzó a esclarecer un complot mayor. Parecía que Javier había tropezado accidentalmente con una red de crimen organizado. Ramírez descubrió que Mauricio Arriaga estaba involucrado en actividades ilícitas. Mientras tanto, Javier, aún en recuperación, empezó a recibir visitas inusuales en el hospital. Personas que le hacían preguntas crípticas y dejaban regalos sospechosos. Laura, preocupada, decidió que Javier no estaba seguro en el hospital. Con la ayuda de Pedro, planearon sacarlo y esconderlo hasta que las cosas se calmaran. Laura y Pedro llevaron a Javier a una casa segura en las afueras de la ciudad. Allí, comenzaron a armar las piezas del rompecabezas. Javier recordó detalles cruciales sobre el hombre que le disparó, y Laura decidió contactar a Ramírez directamente. El detective aceptó reunirse con ellos en secreto. Durante su encuentro, Javier le proporcionó a Ramírez información vital. Le describió el coche negro, los tatuajes del hombre y la conversación que había escuchado antes de ser disparado. Ramírez, ahora convencido de que Javier era clave para desmantelar la red criminal, le prometió protección. Ramírez organizó una operación encubierta para capturar a Carlos Medina. Javier, Pedro y Laura
fueron llevados a un lugar seguro mientras se llevaba a cabo la operación. La tensión era palpable. La operación resultó ser un éxito parcial. Capturaron a algunos miembros de la red, pero Medina escapó. Con Medina aún libre, la vida de Javier seguía en peligro. Ramírez decidió que lo mejor era sacar a Javier de la ciudad. Organizó una nueva identidad y un lugar seguro en otra ciudad. Javier, aunque reacio a dejar a sus amigos, aceptó. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos tendría una segunda oportunidad. Semanas después, cuando las cosas parecían calmarse, Ramírez hizo un descubrimiento impactante. La investigación reveló que Mauricio Arriaga había manipulado todo el incidente para eliminar a Javier. Javier, sin saberlo, era el hijo ilegítimo de Arriaga, y su existencia amenazaba con desmoronar la vida perfecta del empresario. Ramírez, horrorizado por la verdad, decidió confrontar a Arriaga. En un enfrentamiento tenso, Arriaga confesó que había contratado a Medina para eliminar a Javier. La confesión fue grabada y Arriaga fue arrestado. Javier, ahora con una nueva identidad y lejos del peligro inmediato, fue informado de toda la verdad. La revelación lo dejó atónito. Su vida había sido un enigma que finalmente se había resuelto, pero a un costo muy alto. Decidió regresar a Monterrey, no para buscar venganza, sino para encontrar la paz. En Monterrey se reunió con Laura y Pedro. Juntos, comenzaron a trabajar en una organización para ayudar a otros en situaciones similares. Javier había encontrado un propósito en su vida nueva, decidido a convertir su dolor en fuerza para ayudar a otros. Javier se dedicó a su trabajo con fervor. La organización creció rápidamente, ganando reconocimiento y apoyo. La vida le había dado una segunda oportunidad y no pensaba desaprovecharla. A través de su trabajo, encontró la redención y una manera de honrar a aquellos que le habían ayudado. Un año después, en una conferencia de prensa sobre la organización, un hombre se acercó a Javier. Era Carlos Medina. Aunque Javier se sorprendió al verlo, escuchó atentamente lo que tenía que decir. Carlos, con una expresión seria y un tono de sinceridad que nunca antes había mostrado, le entregó a Javier una noticia impactante. Javier, comenzó Carlos con voz firme, necesito que sepas algo importante. Javier lo miró con atención, preguntándose qué podía quererle decir el hombre que una vez intentó quitarle la vida. Carlos continuó, tu padre, Mauricio Arriaga, se quitó la vida en la cárcel. Las palabras resonaron en el silencio de la sala de conferencias. Javier sintió una oleada de emociones encontradas. Aunque nunca había tenido una relación con su padre biológico, la noticia de su muerte lo afectó de alguna manera. Sin embargo, lo que Carlos reveló a continuación lo dejó atónito. Antes de su muerte, tu padre descubrió que había demasiada evidencia en su contra para salir de la cárcel, continuó Carlos, y al no tener un heredero formal, has heredado no solo todo su dinero, sino también el liderazgo de su red criminal. Todos los hombres de Arriaga ahora están a tus servicios, incluido yo mismo. Javier se quedó sin palabras. Nunca había imaginado que su padre estuviera involucrado en actividades criminales, y mucho menos que él heredaría su imperio criminal. La idea de liderar una red de delincuentes lo hizo sentir enfermo. Lo siento, Carlos, dijo Javier finalmente, su voz apenas un susurro, pero no estoy interesado en nada de eso. Solo quiero vivir una vida honesta y ayudar a aquellos que lo necesitan. Por favor, déjame en paz. Carlos asintió con comprensión, aunque una sombra de decepción cruzó su rostro. Lo entiendo, Javier, dijo con sinceridad, te deseo lo mejor en tu nueva vida. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en buscarme. Con esas palabras, Carlos se alejó, dejando a Javier sumido en sus pensamientos. Aunque la tentación de tomar el control de la red criminal de su padre era fuerte, sabía que no podía sacrificar sus principios por el poder y el dinero. Estaba decidido a seguir su propio camino, sin importar las consecuencias. Javier salió del edificio de la conferencia de prensa, con la mente aún aturdida por las revelaciones de Carlos. Caminaba lentamente por las solitarias calles de la ciudad, sumido en sus pensamientos. La noche estaba envuelta en un silencio inquietante, interrumpido solo por el eco de sus pasos en el pavimento. De repente, un sonido estridente lo sacó de sus pensamientos. Un auto negro apareció de la nada, bloqueando su camino. 3 hombres encapuchados bajaron del vehículo, cada uno de ellos portando armas amenazantes. Javier retrocedió instintivamente, su corazón golpeando contra su pecho con fuerza. La adrenalina bombeaba por sus venas, mientras su mente luchaba por encontrar una salida. En un movimiento rápido, se lanzó hacia un callejón oscuro, corriendo por su vida. Los disparos resonaron en la noche, pero Javier estaba decidido a no convertirse en una víctima más. Utilizó las sombras a su favor, zigzagueando entre los callejones estrechos y oscuros, evitando por poco las balas que zumbaban a su alrededor. Finalmente, logró llegar a una calle más transitada, donde la presencia de testigos potenciales lo obligó a sus perseguidores a retroceder. Con el corazón aún latiendo furiosamente en su pecho, Javier buscó refugio en las sombras de un callejón cercano,
tratando de recuperar el aliento y entender lo que acababa de suceder. Sin embargo, su respiro apenas duró un momento. De repente, una banda de hombres vestidos con ropa colorida y máscaras de payaso apareció frente a él, bloqueando su camino de escape. Javier retrocedió instintivamente, sus ojos amplios de miedo. La risa siniestra de los hombres llenó el aire mientras avanzaban hacia él con pasos amenazadores. Javier se sintió atrapado, sin esperanza de escapar de esta nueva amenaza. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido familiar cortó el aire. El ruido de un motor acelerando se hizo cada vez más fuerte, hasta que un auto negro apareció de la nada. La puerta se abrió de golpe y Carlos Medina emergió, con una expresión determinada en su rostro. Sin una palabra, se lanzó hacia Javier, agarrándolo del brazo y tirándolo hacia el interior del vehículo. Los hombres vestidos de payaso gritaron de frustración, mientras el auto se alejaba rápidamente de la escena. Javier apenas podía creer lo que acababa de suceder. Estaba exhausto, temblando de miedo y agradecimiento al mismo tiempo. Carlos lo miró con preocupación mientras conducía por las calles desiertas de la ciudad. «Estás a salvo ahora, Javier», dijo con voz firme. «Te llevaré a un lugar seguro donde puedas descansar y recuperarte». Javier asintió débilmente, sintiendo una oleada de alivio inundarlo. A pesar del peligro que aún lo acechaba, sabía que tenía a alguien en quien podía confiar. Con la cabeza apoyada contra el reposacabezas del asiento del auto, cerró los ojos, sintiéndose más seguro de lo que había estado en mucho tiempo. El auto se detuvo frente a un imponente edificio de apartamentos, cuyas luces parpadeaban con una calma inquietante en la noche. Carlos y Javier salieron del vehículo y se dirigieron hacia la entrada principal. El sonido de sus pasos resonaba en el aire mientras ascendían por el ascensor hasta el piso más alto. La puerta del apartamento se abrió con un suave chirrido, revelando un interior elegante y lujoso. Carlos guió a Javier hacia el sofá y ambos se sentaron, sumidos en un incómodo silencio. La mente de Javier daba vueltas, tratando de comprender la gravedad de la situación en la que se encontraba. Carlos tomó una respiración profunda antes de comenzar a hablar. «Javier, necesito que entiendas la magnitud de lo que está sucediendo», dijo con solemnidad. «La muerte de tu padre ha dejado un vacío de poder en la ciudad. Todas las bandas criminales están luchando por hacerse con el control, y tú eres el centro de todo». Javier frunció el ceño, confundido por la revelación. «¿Por qué yo?», preguntó, su voz apenas un susurro en la habitación tranquila. «Porque heredaste el liderazgo de la red criminal más grande de todas», explicó Carlos. «Tu padre era el único que podía mantener el orden y la estabilidad, pero ahora que él ya no está, matarte se ha convertido en una prioridad para todas las bandas. Estás en peligro, Javier». La gravedad de la situación golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. La idea de que su vida estuviera en peligro era aterradora, pero lo que más lo desconcertaba era la revelación de que su padre biológico, un hombre al que apenas conocía, había sido el líder de una red criminal. «Esto es una locura», murmuró, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir dentro de él. «¿Quiénes son esos hombres y por qué quieren matarme? Ni siquiera ese hombre era mi padre de verdad. Me mandó a matar». Carlos asintió con comprensión. «Lo sé, Javier», dijo en tono calmado. «Entiendo tu frustración y tu ira, pero la situación es extremadamente complicada. Necesitamos tomar el control de la situación antes de que sea demasiado tarde». Javier lo miró fijamente, buscando respuestas en los ojos de Carlos. «Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Carlos pareció pensar durante un momento antes de responder. «Tenemos que tomar el control de la situación», dijo con determinación. «Pero para hacerlo, necesitamos hacer algo muy peligroso». Antes de que Carlos pudiera explicar más, un ruido fuerte interrumpió su conversación. La puerta fue golpeada con fuerza, haciendo que ambos hombres se pusieran alerta. El corazón de Javier latía con fuerza mientras se preparaba para lo peor. Un golpe resonó en la puerta, seguido de otro, y luego otro más, cada uno más fuerte que el anterior. Javier y Carlos intercambiaron miradas nerviosas mientras se preparaban para lo que vendría a continuación. El sonido de la puerta siendo forzada llenó la habitación, y antes de que pudieran reaccionar, un grupo de hombres vestidos con trajes formales negros y máscaras blancas irrumpió en el apartamento. La adrenalina inundó los sentidos de Javier mientras él y Carlos se movían con rapidez. Sabían que no tenían tiempo que perder. Se deslizaron por un pasillo secreto, un camino oculto que el padre de Javier había mandado a hacer para situaciones como estas, cuando la seguridad de su hogar estaba en peligro. Los pasos apresurados resonaban en el estrecho pasadizo mientras se adentraban más y más en la oscuridad. Javier se aferraba a cada detalle de ese pasadizo, asombrado por la existencia de un mundo oculto justo debajo de su hogar. La mente de Javier daba vueltas mientras seguían avanzando, preguntándose cuántas veces su padre había usado ese pasadizo en el pasado. Finalmente, emergieron en la planta baja del edificio,
donde Javier se dirigió hacia el auto de Carlos, listo para escapar de esa pesadilla. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, Carlos lo detuvo con un gesto. «Espera», dijo Carlos en voz baja, «no podemos irnos así. Esos hombres que nos buscan seguramente han dejado un regalo en este auto». Javier frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Miró alrededor, buscando alguna señal de peligro inminente. Fue entonces cuando vio un destello en el parabrisas del auto de Carlos, una señal ominosa de lo que estaba por venir. Sin perder un segundo, Carlos se dirigió hacia un carro cercano y con un movimiento fluido rompió la ventana con un golpe certero. Javier observó con asombro mientras Carlos conectaba un par de cables, utilizando sus habilidades para encender el auto. «¡Vamos!», exclamó Carlos, su voz llena de urgencia. Javier se subió al auto y ambos escaparon a toda velocidad, dejando atrás el apartamento y los peligros que lo acechaban. A lo lejos, el auto de Carlos estalló en una explosión ensordecedora. Javier observó la escena con incredulidad mientras las llamas consumían lo que quedaba del vehículo. Carlos simplemente sonrió, como si ya hubiera anticipado el resultado. «Eran unos novatos», dijo Carlos con calma, como si la explosión no fuera más que un simple inconveniente en su camino. «Ya lo sabía desde el principio». El corazón de Javier latía con fuerza mientras procesaba lo que acababa de presenciar. Había escapado por los pelos de una situación mortal, gracias a la habilidad y la astucia de Carlos. Se dio cuenta de que, a partir de ahora, confiaría en él más que nunca. Carlos se levantó rápidamente del sofá y se dirigió hacia la puerta. Su rostro tenía una máscara de determinación. Javier lo siguió de cerca, sintiendo la tensión en el aire mientras se preparaba para enfrentar lo que sea que estuviera al otro lado de esa puerta. Después de horas de conducción sin rumbo fijo, Carlos finalmente se detuvo en una pequeña gasolinera en medio de la carretera. La luz anaranjada de la cafetería invitaba a los viajeros cansados a entrar y descansar por un momento. Javier seguía en estado de alerta, consciente de que el peligro aún los acechaba. Entraron en la cafetería y se sentaron en una mesa apartada, tratando de pasar desapercibidos entre los pocos clientes que había en el lugar. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, y cuando una de las meseras los vio entrar, la mirada de desconfianza que les lanzó no pasó desapercibida. Javier comenzó a comer con ansiedad, su mente llena de preguntas sobre lo que vendría a continuación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro en el bullicio de la cafetería. Carlos lo miró fijamente, su expresión seria. «Esa es una pregunta que solo tú puedes responder», respondió en tono grave. «Es tu decisión decidir qué camino tomar a partir de ahora». Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Creo que deberías ser tú quien se haga cargo de toda la red criminal de mi padre», dijo con determinación. «Estoy dispuesto a ceder mi liderazgo a cambio de tu protección y tu guía». Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo entiendo, Javier», dijo en voz baja. «Pero para hacerlo, necesitamos hacerlo en público, frente a todas las bandas criminales. Necesitamos reunirlos a todos en el mismo lugar para hacer el anuncio». Javier frunció el ceño, pensando en la dificultad de la tarea que tenían por delante. «¿Pero cómo vamos a hacer eso?», preguntó con incredulidad. «Hay una guerra en curso entre ellos y yo. ¿Cómo podemos reunirlos a todos sin arriesgarnos a ser emboscados?». Carlos sonrió con confianza. «Conozco el lugar perfecto para hacerlo», dijo en voz baja. «Pero primero, necesito contactar a cada líder criminal a través de una carta. Tenemos que asegurarnos de que todos estén presentes cuando hagamos el anuncio». Justo en ese momento, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y 3 hombres vestidos de motociclistas entraron en el lugar. La mesera los saludó con una sonrisa falsa, pero cuando sus ojos se posaron en Carlos y Javier, la expresión en su rostro cambió instantáneamente a una de malicia pura. Sin previo aviso, los hombres sacaron sus armas, llenando la cafetería con el sonido ensordecedor de los disparos. El instinto de supervivencia se apoderó de Carlos mientras empujaba a Javier hacia el suelo, protegiéndolo con su propio cuerpo. La mesa se volcó con el impacto de las balas, y el caos reinó en el pequeño local. Con movimientos rápidos y precisos, Carlos logró neutralizar a los atacantes y sacar a Javier del lugar, arrastrándolo hacia el auto en el estacionamiento. Ambos
subieron rápidamente al vehículo y Carlos encendió el motor con un giro del encendido. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, se alejaron de la gasolinera, dejando atrás el caos y la violencia que habían dejado atrás. De vuelta en la carretera, el silencio reinaba en el interior del auto mientras ambos hombres procesaban lo que acababan de vivir. La noche oscura se extendía ante ellos, pero la determinación en sus corazones no flaqueaba. Sabían que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaban decididos a enfrentar cualquier desafío juntos. Continuaron conduciendo en medio de la noche, con la esperanza de encontrar un lugar seguro donde pudieran planear su próximo movimiento y enfrentar el destino que los aguardaba. Una vez a salvo, Carlos y Javier se encontraban en un lugar seguro, lejos del peligro que los había acechado en la gasolinera. Se sentaron en una habitación tranquila, donde Carlos explicó el plan meticulosamente a Javier. La reunión se llevará a cabo en una vieja mansión a las afueras de la ciudad, comenzó Carlos, su voz llena de determinación. Pertenecía a tu padre, y es el lugar perfecto para hacer el anuncio. Javier asintió, comprendiendo la importancia de elegir un lugar seguro y neutral para la reunión. Haré todo lo posible para asegurarme de que esté listo para el día de la reunión, dijo con determinación. Carlos sonrió con aprobación. Confío en ti, Javier, dijo con sinceridad. Eres la clave para llevar a cabo este plan. Javier se puso manos a la obra, redactando cuidadosamente las cartas que serían enviadas a cada líder criminal. Explicó el propósito de la reunión y les instó a asistir, prometiendo una oportunidad para resolver sus diferencias de manera pacífica y llegar a un acuerdo que beneficiara a todos. Mientras tanto, Carlos y sus hombres se encargaron de hacer llegar las cartas a cada líder. Utilizaron todos los recursos a su disposición, navegando por las peligrosas calles de la ciudad para asegurarse de que cada carta llegara a su destino. Los líderes de las bandas recibieron las cartas con escepticismo, pero no pudieron ignorar la importancia del mensaje que contenían. Uno por uno, comenzaron a prepararse para la reunión, movilizando a sus hombres y preparándolos para lo que vendría a continuación. La ciudad se sumió en un estado de anticipación y tensión mientras el día de la reunión se acercaba. En las sombras, las bandas criminales se preparaban para el enfrentamiento que se avecinaba, conscientes de que el destino de la ciudad estaría en juego en esa reunión histórica. Mientras tanto, Carlos y Javier se mantuvieron vigilantes, preparándose para enfrentar cualquier desafío que se les presentara en el camino hacia la paz y la estabilidad en la ciudad. El día de la reunión finalmente había llegado. En una antigua mansión a las afueras de la ciudad, los líderes criminales se reunieron en un gran salón, cada uno de ellos rodeado de sus hombres armados, listos para cualquier eventualidad. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta eléctrica a punto de desatarse. Carlos se paseaba entre los invitados. Su mirada firme y su presencia imponente transmitían una sensación de autoridad. Levantó una copa de champaña y llamó la atención de la sala. Quiero agradecerles a todos por haber venido, comenzó Carlos, su voz resonando en el silencioso salón. Sé que hay diferencias entre nosotros, pero esta reunión es una oportunidad para resolver nuestras disputas de manera pacífica y llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Los líderes criminales asintieron con gestos sombríos, conscientes del peso de las palabras de Carlos. Sabían que la situación en la ciudad era volátil y cualquier error podría desencadenar una guerra que nadie quería librar. Sin más preámbulos, permítanme presentar a alguien que jugará un papel crucial en este proceso, continuó Carlos, girando para dirigirse hacia Javier, quien esperaba en las sombras. Mientras Javier caminaba por los pasillos de la mansión, su mente divagaba entre los recuerdos del pasado y las responsabilidades del presente. Hacía apenas un año, su vida era muy diferente. Era un vagabundo, un hombre sin rumbo que sobrevivía en las calles de la ciudad. Nunca habría imaginado que una simple billetera cambiaría el curso de su vida para siempre. Recordó el día en que había encontrado la billetera repleta de dinero en un callejón oscuro. Fue como si el destino hubiera intervenido, ofreciéndole una oportunidad que nunca había esperado. Con el dinero en su poder, pudo alejarse de las calles y comenzar una nueva vida. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa billetera estaba destinada a cambiar su destino de una manera que nunca podría haber imaginado. Ahora, un año después,
se encontraba en una posición que nunca habría creído posible. Era el líder de una poderosa organización criminal, a punto de dirigirse a miles de hombres armados en una reunión histórica que determinaría el futuro de la ciudad. La ironía de la situación no se perdió en él. De vagabundo a líder criminal en tan poco tiempo, era un giro del destino que aún no podía creer completamente. Mientras avanzaba por los pasillos, la realidad de su nueva posición se hundía en él. Sabía que la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros era enorme. No solo tenía que asegurarse de que la reunión fuera un éxito, sino que también debía liderar a su organización de manera sabia y justa. La presión era abrumadora, pero sabía que no podía permitirse dudar en este momento crucial. Finalmente, llegó al escenario donde se llevaría a cabo la reunión. La sala estaba llena de hombres armados, cada uno de ellos esperando sus palabras con expectación. Javier respiró hondo, tratando de calmar los nervios que amenazaban con abrumarlo. Se recordó a sí mismo que estaba allí por una razón, que tenía el poder y la determinación para llevar a cabo esta tarea. Con paso firme, subió al escenario y se enfrentó a la multitud expectante. Su voz resonó en la sala mientras hablaba con autoridad y convicción. Explicó su visión para la ciudad, su deseo de paz y estabilidad para todos sus habitantes. Habló de un futuro en el que las diferencias se resolvieran mediante el diálogo y la cooperación, en lugar de la violencia y la discordia. A medida que hablaba, pudo sentir la atención de la multitud centrada en él. Podía ver la esperanza en los ojos de muchos de los presentes, la esperanza de un futuro mejor que él estaba decidido a hacer realidad. Y mientras continuaba hablando, supo en lo más profundo de su ser que estaba en el camino correcto, que estaba destinado a liderar su organización hacia un futuro brillante y prometedor. Javier respiró hondo antes de retomar la palabra, consciente de que lo que estaba a punto de decir podría cambiar el curso de la noche. Miró a la multitud, observando los rostros de los líderes criminales que lo miraban con escepticismo y desconfianza. Era su momento de mostrar su liderazgo. La guerra por el control de la ciudad terminará al salir de este salón, declaró Javier con voz firme y resonante. Carlos será el encargado de seguir el legado de mi padre. Él tomará las riendas de la organización y se asegurará de que haya paz y orden. El murmullo de la multitud se intensificó, y uno de los líderes, un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro, se levantó de su asiento. «Eso es inaceptable», exclamó, su voz llena de indignación. «No permitiremos que un solo hombre tenga todo el poder. Esta reunión es una farsa». De repente, el salón se llenó de un sonido metálico cuando todos los presentes sacaron sus armas, apuntándose mutuamente en un tenso enfrentamiento. Javier, sin embargo, mantuvo la calma. Su postura imponente y su mirada firme demostraban que no tenía miedo. «Nadie tiene opción», dijo Javier en un tono autoritario que dejó claro que no aceptaría ninguna objeción. Con una calma impresionante, descendió del podio y se dirigió hacia la salida del salón. Mientras caminaba, los murmullos se transformaron en gritos de protesta, pero Javier no se detuvo. Al llegar a la puerta, Javier se volvió hacia sus hombres que aguardaban fuera del salón. «Cierren todo y asegúrense de que nadie pueda salir del lugar», ordenó con firmeza. Sus hombres asintieron y comenzaron a cerrar las puertas y ventanas, sellando el destino de todos los que estaban adentro. Javier y Carlos se alejaron del salón, caminando por los largos pasillos de la mansión. Mientras se alejaban, los sonidos de los gritos y los disparos se intensificaron. Una guerra había comenzado dentro del salón, una lucha desesperada por el control y la supervivencia. De repente, una explosión ensordecedora rompió el caos, seguida de un silencio mortal. Javier y Carlos se detuvieron por un momento, volviendo la vista hacia la mansión que una vez perteneció al padre de Javier. Las llamas comenzaban a consumir el edificio, y el humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno. La mansión, símbolo del poder y el control del padre de Javier, ahora estaba en llamas. Todos los miembros de las bandas criminales que habían cazado a Javier y Carlos estaban muertos, víctimas de su propia codicia y traición. Con una sonrisa satisfecha, Javier y Carlos continuaron alejándose de la mansión en llamas. Sabían que en una sola noche habían logrado desmantelar toda la mafia criminal de la ciudad. Habían convertido una trampa mortal en una victoria decisiva.
Lo hicimos, dijo Javier, su voz llena de alivio y determinación. Sí, respondió Carlos, lo hicimos. Ahora la ciudad tiene una oportunidad de empezar de nuevo. Mientras caminaban hacia el horizonte, ambos hombres sabían que su alianza había cambiado el destino de la ciudad. Con la mafia desmantelada, el poder en sus manos y una nueva era de paz en el horizonte, se alejaron con la certeza de que habían logrado lo imposible.